Una pausa, seguimos en el Capitolio Nacional. Ustedes están viendo en Dito y en YouTube la señal y la imagen de lo que está ocurriendo a esta hora, 1:40 en el Salón Elíptico, con la cámara ardiente en la que es despedido. Se rinden homenajes al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, fue asesinado. Duró más de 2 meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, exactamente 2 meses y 4 días, y en las últimas horas falleció en la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá. Seguimos viendo la larga fila de los colombianos, les decimos más de 1.500 hasta ahora registrados por parte de la policía, que están haciendo el desfile frente al féretro del senador y precandidato asesinado. Como ustedes pueden ver, les contamos nosotros, personas colombianos del común, no solamente dirigentes políticos, que vienen a despedirse del congresista y precandidato que fue asesinado. Hacemos una pausa en la noticia que tiene que ver con los homenajes a Miguel Uribe Turbay y hablamos de una muy grande polémica que se origina por las afirmaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en las últimas horas dijo que la idea es integrar las fuerzas militares de Colombia y Venezuela en la frontera. El presidente Petro dice que eso no fue lo que dijo Maduro. Sin embargo, las palabras fueron dichas. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, el planteamiento desde Venezuela al gobierno colombiano es articular las operaciones militares y policiales en la zona binacional recientemente creada y que se extiende desde el estado Táchira hasta la Guajira colombiana. Decía el mandatario venezolano que además tienen que trabajar en conjunto gobernadores y alcaldes de ambos lados de la frontera con el objetivo común de enfrentar la violencia de los grupos irregulares armados. Agregaba Nicolás Maduro que ya del lado venezolano se está logrando esa meta con la erradicación de laboratorios de drogas y la incautación de cocaína. Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico, completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira. Recordemos que esta primera zona binacional fue acordada hace unas 3 semanas, el pasado 17 de julio, cuando estuvo acá en Caracas Alfredo Sada, el jefe del gabinete de Gustavo Petro, quien fue recibido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la idea además de que en el mediano plazo sean 3 las zonas binacionales, es decir, que se ocupe toda la frontera desde el Amazonas hasta La Guajira. Santiago, gracias. Y en la zona de frontera en Cúcuta hay temor por parte de varios sectores de que Colombia termine aceptando la propuesta de Nicolás Maduro y por esa vía se pierda soberanía en el país. Richard Quiñones. En una alocución televisada, Nicolás Maduro propuso al presidente Gustavo Petro unir fuerzas militares en ambos países para patrullar la frontera dentro de una zona económica binacional. Unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La idea fue presentada como una fórmula para erradicar la violencia, narcotráfico y los grupos armados. Abarca desde el Táchira y Zulia hasta La Guajira. Sin embargo, en las poblaciones fronterizas, la propuesta ha encendido las alertas. Los habitantes en esta zona limítrofe temen que un despliegue conjunto pueda diluir la soberanía colombiana y abrir la puerta a injerencias en asuntos internos, especialmente en territorios históricamente golpeados por la ausencia de los gobiernos de turno. El diputado de la Asamblea de Norte de Santander, Juan Diego Ordóñez. Venezuela debe preocuparse por sus problemas, una dictadura que tiene muchos años y no nos puede a nosotros involucrar en sus problemas internacionales. El concejal de la ciudad de Cúcuta, Alonso Torres. Es una propuesta inconstitucional, sin ninguna base jurídica. Yo hago un llamado enérgico al comandante de las fuerzas militares, al comandante de la Policía Nacional, al comandante del Ejército, al comandante de la Fuerza Aérea, al comandante de la Armada, que no caigamos en los juegos del vecino país. Maduro aseguró que Venezuela ya está libre de cultivos ilícitos y esta alianza podría convertir la frontera en una zona piloto de paz. Pero en Colombia, voces críticas cuestionan la viabilidad de coordinar estrategias militares con un país que enfrenta denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos y un modelo de seguridad opuesto. Y es que fundamentalmente, Richard, el Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que el mayor capo del cartel de los soles es Nicolás Maduro, uno de los más importantes traficantes de drogas del planeta, y por eso aumentó a $50 millones la recompensa por su captura. Muy distinto a lo que dicen en Colombia sobre quién está hoy gobernando de manera ilegítima a los venezolanos. Sobre eso, 2 temas importantes desde la justicia colombiana.
4 de los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han expresado que el régimen de Venezuela es ilegítimo porque tiene una política institucional de violación de los derechos humanos y por eso no han concedido extradiciones de colombianos hacia Venezuela. Lo segundo es que en ese contexto en el que hay connivencia probada del régimen de Nicolás Maduro con grupos criminales colombianos, la misma Sala Penal de la Corte le ha expresado a la fiscal general Luz Adriana Camargo su absoluto desacuerdo con el proyecto de ley radicado por el gobierno nacional, por el ministro de Justicia, que busca darles beneficios a las bandas criminales. 1:46, hablando de esas bandas, las disidencias de las FARC en la frontera con Venezuela, todo coincide, están tecnificando su táctica de extorsión, su técnica criminal. Están llegando al punto de que expidieron códigos QR para pedir las extorsiones, para pedir el boleteo a los comerciantes. Increíble. Felipe García. Criminales del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las FARC aparecieron en un video informando lo impensable. En las declaraciones anunciaron la implementación de un sistema de cobros de extorsión a través de un código QR para los cobros que realiza comerciantes, ganaderos, empresarios y microempresarios en Arauca, Casanare y Boyacá. En el video destacan, según ellos, que este mecanismo permitirá a las personas citadas para el pago de estas extorsiones bajo amenazas escanear el código y confirmar que la solicitud proviene de la estructura armada criminal. Según el anuncio, solo 3 integrantes están autorizados para el recaudo de estas rentas criminales, alias Richard Santos, Giancarlos Medina y Sneider González. De acuerdo con el mensaje, el uso del código QR busca evitar pagos a terceros, incluyendo personas en las cárceles, que se hacen pasar por miembros de las disidencias de las FARC. Aseguran además que en la región se han presentado casos de pagos fraudulentos a falsos emisarios, situación que, dicen ellos, afecta supuestamente a los gremios. Con un código QR para que las personas citadas lo escaneen y verifiquen que sí es la organización quien les hace el llamado. En la comunicación también se presentó el modelo de papelería que supuestamente utilizan estos delincuentes para las citaciones, donde este código QR es el elemento central para validar la autenticidad. La instrucción fue dirigida a todos los sectores económicos y a la comunidad del oriente colombiano. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el uso de este sistema por parte de estos criminales. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:48 p.m, seguimos en el Capitolio Nacional, ya vamos a volver a contarles qué está pasando en la Cámara Ardiente que se está instalada desde anoche para rendir homenajes al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado por, según dice la Fiscalía, las disidencias de las FARC. Un golpe muy duro al país, un golpe sensible. Ya vamos a contarles qué está diciendo Estados Unidos a esta hora, qué dicen desde el Consejo de Bogotá. Hay más voces, hay muchas otras voces de lo que está pasando hoy aquí, en esta despedida al senador Miguel Uribe Turbay. Antes, hay 2 noticias importantes para compartir con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con el proceso judicial que se adelanta, pero está a punto de terminar en la Fiscalía, contra algunos integrantes, algunos líderes de la Compañía de Jesús, sacerdotes, por presunta omisión en el terrible caso de abusos sufridos por los jóvenes, en su momento los niños de la familia Llano, hoy adultos, incluso adultos mayores, a manos del padre Darío Chavarriaga, uno de los más aberrantes casos de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. La noticia a esta hora, Juan Esteban Quintero, es que la familia Llano decidió desistir de la denuncia ante la justicia penal en contra de los integrantes de la Compañía de Jesús. Así es, Ricardo. En la década de los 70, el padre jesuita Darío Chavarriaga cometió actos de abuso sexual contra los 8 hermanos de la familia Llano Narváez, precisamente al lado de ese edificio en donde usted se encuentra, en el Colegio San Bartolomé de la Merced. Por todo este caso se conoció que hubo una denuncia interna y se empezó a investigar dentro de la iglesia todos estos actos relacionados con el padre Darío Chavarriaga, y fue en el año 2014 que
3 figuras eclesiásticas muy importantes tuvieron conocimiento de esa investigación y no la reportaron a las autoridades judiciales. Hablamos de la Fiscalía General de la Nación. Entre ellos, el expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco Herrú, y otras dos figuras como Luis Javier Zarralde y Hans Zollner. Pues luego de que se realizara un acto de conciliación y de reparación en ese colegio el pasado mes de abril, la familia Llano Narváez pidió a la Fiscalía que archive esta investigación. Escuchemos a Fernando Llano. Consideramos que no tiene sentido continuar con una persecución penal contra quien realmente de manera honesta y de todo corazón ha pedido perdón, y nosotros lo acogimos de esa manera. Ricardo, en los últimos meses ya se empezó a realizar una reparación material, económica, pero también unas terapias a esta familia que tuvo que vivir estos vejámenes y vivir con esa lamentable sensación durante todos estos años. Pero también hablamos con Fernando Llano sobre ese acto de perdón y cómo lo perciben ellos en este momento. Algo que no se va a olvidar nunca, no se puede olvidar, pero tenemos que aprender a vivir también y sacar fuerzas de ese dolor también y entender que la vida sigue y que no nos podemos anclar a esas situaciones del pasado para guardar resentimientos. Ricardo, si bien la familia Llano Narváez, que son las víctimas de todo este proceso, están pidiendo que se archive la investigación, que no continúe la investigación, al final será determinación de la Fiscalía si decide avanzar con este proceso, con esta indagación preliminar, porque de todos modos ellos tienen varios elementos que podrían corroborar que efectivamente se puede haber cometido un delito, pero ya será una tarea del ente investigador y del fiscal que lleva este caso, Zair Jiménez. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. Doña Marcela Peña, una 51, cuénteme la historia que tiene que ver con lo que podría ser otro decretazo del gobierno nacional, esta vez relacionado con la reforma laboral, con lo que en discusiones aquí en este mismo hemiciclo, en el Capitolio Nacional, hundieron a voto limpio los senadores. El gobierno intenta sacar adelante por la puerta de atrás vía decreto una parte importante sobre sindicalización y multinivel que se había hundido. Exactamente, ese es el punto, Ricardo. Ayudita para la memoria, aunque la reforma laboral finalmente fue aprobada, un capítulo muy importante para el petrismo, que era el de los derechos colectivos de los trabajadores, se hundió desde los primeros debates. Pues bien, el gobierno no lo está dando por muerto. Esta mañana el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció 9 decretos adicionales a la reforma laboral, entre ellos uno muy específico sobre negociación por sector económico o por rama de actividad. Dice él que ya comenzó, por ejemplo, a convocar a las empresas de carbón para que exista una negociación conjunta con sus trabajadores. Planea hacer lo mismo en alimentos y en otros sectores económicos. Dice él que este debe ser el camino hacia el futuro. En la unificación de pliegos, en la unificación de vocerías e incluso que en lo posible avancemos hacia sindicatos unificados por sectores de producción o por empresas, y por qué no que avancemos hacia una única central. Dice el ministro que la fortaleza para el movimiento de trabajadores depende entonces de ser sindicatos mucho más grandes y poderosos, y que en esa dirección invita entonces a trabajar a los sindicatos. Conecta